Esta semana en Cuadriga, Grecia en bancarrota, fracaso de Merkel. La canciller alemana permanece impasible, exige reformas a una Grecia en bancarrota y rechaza una reestructuración de la deuda, pero muchos creen que su política de austeridad ha fracasado. El primer ministro griego Alexis Tsipras llega a Bruselas fortalecido por el no y divide a la Unión Europea en dos, a favor o en contra de la salida de Grecia del euro. Ahora Merkel debe encontrar una solución conjunta con los otros países de la Unión Europea y Grecia, pero ¿puede hacerlo? ¿Acaso no ha fracasado hace ya tiempo la canciller de la austeridad? Cuadriga, la tertulia internacional desde Berlín. Con ustedes hoy Jenny Pérez Schmidt. Por estos días nadie, créamelo, nadie quisiera estar en los zapatos de la canciller alemana Angela Merkel, y es que el no de los griegos del pasado referéndum del domingo la ha puesto en una situación bastante difícil, de hecho la más crítica de sus tres mandatos. De hecho, Angela Merkel va a tener que escoger entre dos opciones: o dejar caer a Grecia, pagando un amplísimo precio en la historia, o volver a convencer a los alemanes de que es importante dar un nuevo paquete multimillonario, por cierto, de ayuda a los griegos, poniendo en juego con eso su capital político dentro de Alemania. Lo que vemos hoy en Europa, lo que vemos en Grecia después de todo el fracaso de Angela Merkel, lo queremos discutir en Cuadriga y lo hacemos con nuestros tres protagonistas de hoy. Comenzamos inmediatamente saludando a Leandro Uría. Leandro es periodista argentino especializado en política internacional y economía, editor de los informativos de Deutsche Welle. Leandro dice que es un fracaso de Merkel porque la solución no pasa por rescates multimillonarios a cambio de más ajustes dolorosos. Rosalía Sánchez, periodista española, corresponsal en Berlín de Radio COPE y el diario El Mundo. Rosalía dice que hasta que la crisis no termine, no podemos decir quién ha fracasado. Y Burkhard Birke, periodista alemán de amplia experiencia internacional, hoy trabaja para Deutschland Radio desde Berlín. Burkhard asegura que aunque se han cometido errores en la política de rescate, sería injusto echarle toda la culpa de un fracaso a Merkel. Bueno, bienvenidos a ustedes tres, qué bueno contar con ustedes aquí y gracias a ustedes por acompañarnos. Se recuerde que puede participar a través de nuestro debate, por ejemplo, en las plataformas de Deutsche Welle, en Twitter, en Facebook y en nuestra dirección de email cuadriga@dw.de. Comenzamos contigo, Burkhard. ¿Por qué es injusto responsabilizar de lo que vemos hoy en Europa, de lo que vemos hoy en Grecia a Angela Merkel? Porque estamos viviendo una tragedia griega, o sea, en varios actos. En los primeros actos seguramente se han cometido errores en los primeros rescates, pero ahora en este escenario hay dos figuras principales. Una es Alexis Tsipras, el primer ministro griego, y es Angela Merkel, que está liderando el grupo de la austeridad de los críticos. O sea, los papeles son bien distribuidos. Angela Merkel debe ver a que si se le presta otra vez dinero a Grecia, pues que no sea un gaspillaje, porque tiene la responsabilidad frente al pueblo alemán, porque tiene que preguntarle al Parlamento. Ella no, por sí sola no puede decir Alemania va a pagar toda la deuda. Entonces tú dices, Grecia también tiene que responder por su derroche. Claro. Tomemos un ejemplo muy, muy claro. Su vecino es un parrandero, se endeuda y su vecino le pide plata a usted prestado. Usted le presta plata, a los meses vuelve porque ya pagó su deuda y ya no le alcanza para nada más. Un poco es así la sensación. El vecino que parrandea todo el tiempo, que se jubila ya a los 50 años, es un poco la sensación que se tiene en Alemania por Grecia. Entonces, ¿para qué prestarle más dinero si él no se pone en juicio? Leandro Uría, ¿y ese vecino puede ser objetivo de clemencia con esa actitud? En realidad, describir a Grecia como un vecino parrandero me parece, digamos, algo que no condice con la realidad. Me parece que está vinculado con cierta prensa que en esta puja política ha buscado atizar los nacionalismos y que realmente le hace un flaco favor, digamos, a la discusión profunda que se está teniendo. Me parece que en realidad el asunto de Grecia no solo tiene que ver con la incapacidad de la clase política griega a la hora de conducir, sino también con una crisis del capitalismo que surge en 2008 y que ha vuelto las cosas muy complicadas. Totalmente de acuerdo, pero si volvemos al ejemplo que pone Burkhard, que a ti no te ha gustado, que ha sido fuerte, ¿no es verdad que después de todo Tsipras desconoció el pacto que había tenido el antiguo gobierno griego con Europa y con Alemania concretamente? También es verdad que Alemania dio un rescate a Grecia sin posibilidades de que la economía griega creciera. Eso fue prácticamente
de algún modo tirar la plata. En realidad Grecia necesita pagar sus deudas, pero para pagar sus deudas necesita crecer. Entonces mal se le puede pedir a Grecia tanto esfuerzo si no se le habilita de algún modo, si no se le ayuda a la economía a volver al crecimiento. Rosalía Sánchez, ¿cuál es tu opinión? Bueno, quizá hablando de terceros suena muy duro decir es un vecino parrandero. Entonces hablemos de nosotros mismos. Caso de España. Cuando las familias españolas se han endeudado más allá de lo que podían, la culpa era nuestra. Lo hemos hecho mal los españoles. Cuando nuestros políticos han dedicado el dinero del Estado no a políticas que debían haber hecho, sino a favorecer negocios de los amigos, han hecho mal. Lo hemos hecho mal los españoles. Y hay que asumirlo y hay que poner medios para corregirlo. Y creo que eso se puede extrapolar a los griegos. La crisis ha llegado para todos. Ha llegado para los griegos, ha llegado para muchos otros países de la Unión Europea. Tenemos países como Estonia, que en 2 años perdió un 25% de su PIB. Eso es brutal. Pues la crisis ha llegado para todos. ¿Y ha llegado por quién ha llegado? ¿Por el mal comportamiento de estos socios que no han sido capaces de ordenar sus cuentas para cumplir con el Pacto Europeo? Es uno de los factores de la crisis. Es decir, bueno, en el caso de Grecia es que ya entró mintiendo, poniendo datos falsos a la entrada del euro. Tiene que pagar toda una generación, tiene que pagar todo un nuevo gobierno, porque también hay que reconocer que el gobierno de Tsipras es un gobierno nuevo. ¿Pero qué alternativa tenemos, Jenny? ¿Nos endeudamos más y le pasamos la factura a la generación siguiente, a la generación de mis hijos y de mis nietos? Yo no quiero eso. Lo tendremos que pagar esta generación. Es interesante lo que ustedes apuntan. Leandro, por favor. No, una mínima acotación. Realmente con el exceso del plan de austeridad, sin buscar una salida distinta, sin repensar sistémicamente la eurozona, también le estamos pasando la factura a la generación anterior. Independientemente de que nos endeudemos o no. Esto es un asunto estructural también. Que haya que repensar y que haya que profundizar y reestructurar de alguna forma la Unión Europea, estoy de acuerdo, busquemos la manera. Pero tampoco podemos ver como dos cosas contrapuestas la austeridad y el crecimiento. O sea, hay muchas vías de crecimiento que son compatibles con la austeridad. Y lo estamos viendo en muchos ejemplos en países de la Unión Europea que han superado esta crisis. Rosalía, ¿han superado la crisis como cuáles, por ejemplo? Todos los países del este, Lituania, Estonia, Letonia, son países que han sufrido un corte en la crisis de PIB. ¿Cuánto tiempo les costó, perdón? Con 10 años, ahí seguimos. Lo pregunto porque estamos hablando, discúlpame, Leandro situaba al principio, recordando también lo que había pasado en la gran recesión del año 2008 y recordando que fue Estados Unidos, que fue Reino Unido y que ha sido Japón, por ejemplo, con una fórmula muy distinta que ha sido la del crecimiento logrado capear la crisis. Y la eurozona, sin embargo, sigue sumida en ella. ¿No conviene de pronto decir, parece que es el modelo el que está mal después de todo? Pues yo creo que sí se cometieron muchos errores hace 4 o 5 años. ¿Pero cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles errores? Tienes completamente razón en decir que hay que crear las bases de crecimiento, pero el suelo en el que tú siembras la inversión tiene que ser fértil y se tiene que trabajar. Y eso significa reformas. Y ese suelo reformado en Grecia no se dio, porque los gobiernos anteriores no quisieron realmente reformar como debería ser, porque no puede ser que en España, que en Grecia tengamos un desempleo juvenil en un 50%. Hay que darle un futuro a esa generación. Por inversiones, por programas de crecimiento, estoy de acuerdo. Si yo hubiera sido economista hace 5 años, yo hubiera declarado ya a Grecia bancarrota, hubiera perdonado la mitad de la deuda, pero a base de reformas reales hubiera hecho un programa de inversiones. No era posible por el peligro de contagio. O sea, en el entonces hubiéramos tenido una crisis bancaria en toda Europa y el euro realmente era por quebrarse. ¿Ese fue el error de Merkel? Eso fue uno de los 2 errores, y el primer error fue haber admitido a Grecia en el entonces. Eso fue el error del canciller Gerhard Schröder y del presidente francés Jacques Chirac de dejar entrar a Grecia. Pero Alemania y Francia mismo nunca respetaron en esa época los criterios de estabilidad. ¿Cómo puedes tú reprimir o decirle al otro, a Grecia, tú no cumpliste si tú mismo no cumples? O sea, tampoco es que Alemania es un santo. Eso es muy comprensible, pero cuando uno de pronto revisa también lo que dice la gente en torno a, y esto digo la gente de la opinión pública mundial, cuando uno ve en Twitter de todos los países opinando este tema, dicen no hay solidaridad de parte de Alemania, cuando sí la hubo, cuando Alemania estaba en el piso tras la guerra. Aquí dicen no es un tema de gobierno, no es un tema de deuda nada más, sino es un tema del futuro de toda una generación y más. ¿Cómo lo ves tú? Y el futuro de toda la eurozona. O sea, no hay que olvidarse que esto es, o sea, se ha discutido tanto porque puede ser la apertura, volviendo a las citas mitológicas de la caja de Pandora. Es decir,
abrirle la posibilidad, digamos, el default griego puede abrir la posibilidad a otros defaults. O sea, si bien ahora están diciendo que el efecto de contagio está atenuado, todavía ese riesgo no está claro. No se sabe qué va a pasar con el default de un país de la eurozona como latinoamericano, extrapolando. Es muy raro, muy novedoso. Nosotros nunca pensamos que un país de la eurozona podía estar en default, como argentino lo digo incluso. Entonces, acá tenemos una situación que me parece que vale la pena profundizar. Esto que está pasando no ocurrió nunca. Entonces, la historia se está escribiendo ahora. Lo que hay que buscar es la manera de salir de este atolladero y pensar de vuelta en visiones sistémicas. Yo insisto en el tema de la fórmula, porque si vemos a lo que han hecho, por ejemplo, los Estados Unidos con su Reserva Federal desde un inicio del estallido de la crisis, lo que hizo es abrir un montón de dinero, de liquidez hacia la economía constante. Por lo demás, es no fijarse sobre todo en la inflación, no fijarse en que el Banco Central mantuviera bajo los tipos de interés y tampoco fijarse en esa aritmética a corto plazista, ¿no? Es exactamente lo contrario que ocurrió aquí en Europa. Pero no es un referente, Jenny, porque Estados Unidos no es Europa. Europa no está construida de la misma forma que Estados Unidos y Europa carece de ciertos mecanismos que la economía estadounidense federal sí que tiene. Y Europa no es todavía una federación. Estamos en un terreno absolutamente experimental. No hay referencias. Es cierto que un default ofrece un panorama de riesgo por lo desconocido, sobre todo, aunque bueno, llevamos 2 años en que los estados, el sistema financiero de alguna forma se ha ido preparando para ese posible escenario. Pero si no hay un default y se llega a un acuerdo con Grecia en el que la Unión Europea renuncie al menos a parte de los principios que ha mantenido hasta ahora como irrenunciables, también corremos un enorme riesgo porque dentro de nada tenemos elecciones en otros países europeos y hay muchos partidos políticos que van a explotar ese filón. Si Syriza lo ha conseguido, nosotros tampoco pagamos. Y entonces caemos en una situación absurda en la que todos nos hemos prestado dinero a todos y todos decimos no pagamos, después de uno ir a otro, será como un dominó y la situación llega a ser ridícula, roza el ridículo. Lo difícil es que se debería corregir el error de base porque, tú lo dijiste muy bien, en Estados Unidos hay un manejo diferente de la moneda, o sea, es una política económica fiscal de un gobierno central. Y nosotros tenemos varios países que dirigen su política fiscal y económica. Entonces, el error de la construcción del euro fue de no tener un gobierno económico en Europa. Sarkozy y Merkel... Y tampoco político, porque no se ponen nunca de acuerdo, digamos. Sí, pero habría que hacer eso. Esa es la base. Y si de esta crisis, al contrario de toda la opinión pública, los países miembros de la zona euro lograran ahora crear un verdadero gobierno económico, eso sería el primer paso al rescate del euro y también al rescate de Grecia, porque es muy, muy importante. Nunca hubiera sucedido lo que ha sucedido. Yo quería matizar un poquito lo que dice Burkhard. O sea, me parece que es una de las posibilidades tener un gobierno común económico-político, pero eso, digamos, es muy lejano del votante. Me parece que el problema de la eurozona es que es el mejor de los mundos cuando la economía crece y ha dado muchas muestras de solidez hasta 2008. Entonces ahora hay que escribir qué es lo que se hace con la eurozona cuando la economía decrece. Y respecto de la alarma que plantea Rosalía de los default generalizados, es cierto, es un riesgo, pero hay que ver si se pone en riesgo las bases de la Unión Europea a repensar la eurozona. La Unión Europea sirvió para sostener la paz y fue muy efectiva sin el euro antes. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, para mantener la paz, también para mantener la estabilidad económica, para que haya también estabilidad política. No estamos hablando aquí sobre todo de si va a salir Grecia o no del euro, porque eso va a tomar todavía algunos días, pero sí estamos hablando de este fracaso de la estrategia de Merkel ante Europa y ante Grecia concretamente. Rosalía, tú decías que no hay que ponerlo ante el juicio todavía, que esto también tiene que de alguna manera esperar, pero yo me pregunto, ya van 2 rescates de Grecia. Grecia ha pedido recientemente el 3er rescate y la situación de los griegos ha empeorado. Y es eso lo que acaso no evidencia en mayor medida el fracaso de la política alemana para Europa. Yo creo que esa estrategia y esa política alemana para Europa está pasando por su momento más crítico. Eso es evidente. Pero que haya fracasado, me parece injusto decir que ha fracasado cuando estamos viendo muchos países de la Unión Europea donde está funcionando.
podemos poner como ejemplo Italia, España, Portugal, por favor, con muchísimos matices, porque no podemos cantar victoria todavía y como decía Bucher, nuestras cifras de paro son absolutamente impresentables todavía. ¿Cuántos son? Siguen los dos dígitos, ¿no? Sí. Bueno, y en paro juvenil estamos en el 50%, rozando. ¿Cuánto llevamos de estas draconianas medidas europeas que sí ha aplicado a rajatabla Mariano Rajoy? ¿Cuánto tiempo llevamos en España? 5 años. 5 años. Y España está sensiblemente mejor, dices tú. Sensiblemente. Comienzan a mejorar las cifras macroeconómicas, comienza a mejorar la confianza empresarial y sobre todo comienza a verse... ¿Qué pasa con la gente? Tú vas bastante a España. ¿Qué pasa con la gente más allá de las cifras macroeconómicas? Jenny, durísimo. Cuando los griegos nos cuentan esa realidad tan dura que pasan día a día, pues yo siempre pienso en nuestra gente, cómo lo está pasando esa generación que ha salido ya de toda su formación, una formación brillante y que sabe que no tiene absolutamente ninguna posibilidad de trabajar en los próximos 10 años, con lo cual, colegas de una generación más adelante que están perdiendo su trabajo y que saben también fehacientemente que no van a volver a trabajar nunca más. Entonces, pero miremos también a otros países, como te decía, en Lituania la pensión de jubilación está media en los 300 euros, mucho más baja que la griega. Es decir, los europeos, en muy diversos escenarios y en muy diversos países y políticas concretas, están haciendo un esfuerzo terrible que, vamos a ver, lo exige por una parte la crisis, pero seamos justos, lo exige también un momento de cambio económico radical que estamos viviendo. Estamos pasando la transición a la economía digital, a una economía que desconocemos, que nos exige cambiar completamente nuestros planteamientos económicos. Por eso son los argumentos que también abundan en torno al giro que debería dar Europa en torno a su política. ¿Tú ves ese sufrimiento ciudadano como mejor argumento para decir que esta política fracasó? Claramente. O sea, la Unión Europea siempre ha sido o ha buscado tener una cara humanista, ¿no? Y una cara de fomento. La defensa de la libertad y del ser humano ha sido consustancial al proyecto de la Unión Europea. No podemos olvidarnos de las personas por la macroeconomía, claramente. Y después, otra cosa que hay que complementar, y yendo un poco a la situación del gobierno alemán, tenemos todos estos ejemplos interesantes de Lituania y demás, pero también tenemos leyes fiscales muy laxas dentro de la Unión Europea. También tenemos un gobierno alemán que intentó impulsar la tasa Tobin, que es este impuesto a las transacciones financieras, para poner en caja al sector financiero que causó la Gran Depresión de 2008, y esto se está postergando. Entonces, no vaya a ser que terminemos cargando todo el ajuste a una población que no debe responder totalmente por los fallos de sus líderes. ¿Estás de acuerdo que no debería intervenir aquí ni el Banco Central Europeo, ni Alemania, ni la Eurozona, sino que debería intervenir el Banco Mundial, porque estamos hablando de una crisis humanitaria, sobre todo de la población griega? ¿Alguien manifestó, analistas de Estados Unidos han manifestado esa vía? ¿Cómo la ves tú, Borja? Yo creo que no es una tarea para el Banco Mundial, que es más bien para los países en vía de desarrollo. Pero cuando los países no llegan a la población, hay gente que tiene hambre en Grecia. Pero mire, hay hechos también, que hay fondos estructurales y regionales de la Unión Europea a favor de Grecia que no han sido transferidos porque faltaron proyectos, porque el gobierno griego de su parte no puso su 50% del financiamiento. O sea, no es que no haya dinero. Pensemos en el plan Juncker, que quiere movilizar hasta 300.000 millones de euros en inversiones. O sea, hay ideas, hay fondos. Claro, pero hay que mirar, hay que tener las estructuras en el país. Si en un país donde no hay un catastro y en 5 años de crisis siempre se le exigió, crean un catastro. En un país donde hay un grupito de gente que busca a los que no pagan impuestos, un grupito que corresponde al personal de un país federal, de un Estado federal de Alemania. Eso no puede ser un país donde hay 200.000 millones de euros supuestamente en cuentas bancarias de Suiza. O sea, los suizos han ofrecido, ¿no? Colaboramos con el gobierno para buscar los que están evadiendo los impuestos. Y el gobierno griego, inclusive el de Tsipras, de izquierda, no ha hecho ningún paso. Christine Lagarde, como ministra de Finanzas, en el entonces de Francia, había pasado un CD con los nombres de 250 personas griegas que habían evadido impuestos, y el disco desapareció en el cajón del ministro de Finanzas, nunca se utilizó. O sea,
también hay que ver esto, y en estas circunstancias, vender al pueblo alemán que tiene que pagar otra vez para una administración que no hace el esfuerzo. Yo quisiera decir dos cosas cortitas. Es muy difícil tener un Estado efectivo cuando gran parte del ajuste pasa por reducir el Estado. De acuerdo, hay que aumentar personal en este sector. Acotación. Segunda acotación, respecto de estas cuestiones, realmente, de vuelta, existen situaciones en las cuales muchas empresas pueden llevar su ganancia a paraísos fiscales dentro de Europa y evitar pagar en donde han producido la actividad. Lo cual, digamos, centrar esta crítica en los griegos me parece también un poco... digamos, excesivo. No, pero eso se puede ver de otra manera. También si tienes un Estado mastodóntico, ahí estás creando un caldo de cultivo para la corrupción mayor, que si tienes un Estado más adelgazado y más lo obligas a ser más efectivo precisamente por falta de recursos. Obviamente no hablamos de eso. Estamos hablando de que no solo adelgazando se va a crear la efectividad. Me parece que se necesita una estrategia. Pero la efectividad se logra por vía de la competitividad. Es decir, hemos de cambiar nuestra mentalidad económica. Lo decía Boca, discúlpame, pero cuando no hay estructuras suficientes, cuando tú lo decías, Grecia no es España, no es Irlanda y tampoco es Portugal, porque aquí hay una falta de institucionalidad severa. No hay confianza, hay una corrupción que todavía es mayor que en cualquier país de la eurozona. ¿Cómo se puede pedirle competitividad cuando un país tiene que partir de más abajo de cero? Pues precisamente ahí está la clave de la solución. Es decir, si Grecia consigue dotarse a sí mismo de una clase política responsable, efectiva y digamos, honesta, que no está desviando dinero, ya tiene la mitad del trabajo hecho. Ahí ya tendría la mitad del trabajo hecho. No solo los griegos, en esa seguimos muchos otros países europeos peleando y no lo hemos conseguido todavía. Es decir, que no es tan fácil, pero por lo menos hay que ponerse a ello, ¿no? Y lo que hemos visto hasta ahora en Grecia, y creo que eso se puede decir con claridad, no es eso. No es eso. Hemos visto un discurso demagógico, más demagógico que efectivo, y que todavía no sabemos realmente ¿cuál es el plan de este gobierno? ¿Qué es lo que quiere hacer este gobierno griego? Porque todavía no lo hemos visto. Se ha dicho y desdicho en documentos, en plazos de 24 horas. Ha dicho lo contrario una vez, otra vez. Está jugando al gato y al ratón con unas autoridades de Bruselas, sencillamente jugando a pedir unas ayudas sin comprometerse a la responsabilidad que le piden a cambio. Esto es concretamente lo único que hasta ahora tenemos. Vamos a hablar de la apuesta de Tsipras que enciende pasiones aquí en Europa, como en todo el mundo. Estamos hablando de una crisis muy difícil, una crisis que ha tocado a Europa, una crisis que ha tocado a Grecia y que ha puesto como piedra de tope, según los críticos, a la política de Angela Merkel y a su empecinamiento, dicen los críticos de nuevo, de la canciller de poner su exitoso modelo de ahorro alemán a los países socios endeudados. Bueno, ¿qué ha pasado en la cabeza de Merkel en estos días luego de ese no griego? Vamos a ver el siguiente ejercicio. No puedo creerlo. Los griegos han dicho no a nuestro paquete de medidas de ahorro. Mira, Sigmar, no puedo echar a los griegos de la eurozona. Me temo que al final tendremos que conceder a Tsipras una quita de la deuda. ¿Y cómo le explico yo esto a mis electores? Además, Schäuble se va a enojar seguro. Pero, ¿y qué voy a hacer? No quiero cargar con todas las culpas si fracasa el euro. Mañana se lo digo a los colegas en Bruselas. Habrá una reestructuración de la deuda griega. Bueno, y esa reestructuración de la que hablaba nuestra nota de la deuda griega requiere de miles de millones de euros, más 50.000, dicen algunos, 50.000 millones de euros. La canciller para eso tiene que pedir permiso aquí en casa y parece que de acuerdo a los escaños que tiene en el Bundestag no tendría problema, ¿no? Pero donde los tendría sería ante la opinión pública y ante sus propios partidos de gobierno. ¿Cómo lo hará? Muy difícil, pero por eso, bueno, los papeles están distribuidos y yo creo que Merkel va a tener que hacer cálculos. Ella es científica, ella es física. Entonces ella va a poner las cuentas abiertas a sus diputados de su grupo y del SPD también. Y va a decir, mire, tanto nos vale mantener Grecia dentro de la zona euro, tanto es el beneficio político, económico
Y la alternativa, el Grexit, el famoso palabra, la salida de Grecia de la zona euro, palabra que ella en los últimos días no tomó en la boca. La tomaron, la pronunciaron otros políticos, ¿no? Hasta del SPD. Ella no habló de la salida. Y decir eso nos vale mucho más. Es la desconocida. Mejor mal conocido que bueno por conocer. Porque muy breve, pero la canciller Merkel considera muy bien a su opinión pública antes de tomar cualquier decisión, eso lo sabemos de sobra. Los alemanes no quieren dar más dinero a Grecia. No quieren, pero se encontrará una mayoría en el Bundestag para darle el rescate a Grecia de nuevo, porque las alternativas son demasiado costosas. Y eso será clarificado en los próximos días. Tú llevas viviendo muchos años aquí en Alemania, ¿lo van a entender los alemanes finalmente? Va a ser difícil que lo entiendan los alemanes, va a ser difícil que lo entiendan los griegos, que tampoco quieren ser rescatados. O sea, al final, pese a todos estos nacionalismos que se han atizado, hay como un acuerdo implícito. Los griegos no quieren ser rescatados. Los alemanes han renunciado, perdón, para la gente que está siguiendo, claro. Los griegos hace algunas horas o hace ya 24 horas han renunciado a esa opción de la quita, es decir, el perdonazo. Ellos quieren pagar, pero piden un mínimo de 3 años. No sé si. Entonces acá hay una cuestión que me parece que toda esta dinámica que se venía viendo hasta ahora, con el resultado del no del referéndum y con las últimas noticias que explicaba Jenny, o sea, se acabó. O sea, hay que realmente... se necesita algún tipo de desembolso si la economía griega va a crecer. Toda esta dinámica me parece que ya está claro que fracasó y ahora, bueno, habrá que ver cómo se inicia esa otra etapa, ¿no? Y la presión de los otros países va a ser muy grande sobre Alemania, porque tenemos una división norte-sur. Y los países del sur, como España, Francia, inclusive, que yo cuento entre los países sur, porque también está muy endeudada Francia, van a presionar a que Angela Merkel ceda. Y va a haber una estructuración de la deuda también, porque es el Fondo Monetario Internacional que dice sin una nueva estructura de la deuda de Grecia no va a ser posible que el país jamás entre en crecimiento y pueda pagar. Lo interesante de todo esto es que Alemania asumió un papel bastante moderador, o moderado también dentro de esta crisis, y los más duros han sido, por ejemplo, Holanda, Austria, que sí han pedido desde hace tiempo la salida lisa y llanamente de Grecia de la zona del euro. Y luego está Francia, que ha sido el único país que por su propia situación ha estado siempre al lado de Grecia. ¿Se ha desordenado este tema con las últimas opciones que le quedan a Grecia tras el referéndum, crees tú? ¿O se han alineado un poco más las posiciones respecto a encontrar sí o sí un acuerdo, sea cual sea? Bueno, la necesidad de un acuerdo sigue siendo la misma, antes o después del referéndum. El referéndum lo que evidencia es una situación un poco de teatro en torno al problema real, que hace las cosas todavía más complicadas y más difíciles, pero la necesidad de acuerdo está ahí. Los alemanes, y lo demuestran las encuestas, no quieren seguir dando dinero. La opinión pública en Alemania está totalmente en contra y tienen sus buenas razones para estar en contra, pero los alemanes tienen un gran sentido de la responsabilidad y un gran sentido además de la responsabilidad europea. Y yo creo que acabarán entendiendo. A mí la incógnita que me queda de esta cuestión es hasta qué punto no solo Alemania, sino el resto de los países valorarán ese otro riesgo, ese evitemos este default, cedemos, aunque no deberíamos en razón, digamos, tenemos razón para no ceder, pero cedamos por ese sentido de la responsabilidad europea. ¿Y qué va a pasar 2 jugadas más allá? En esta gran partida de ajedrez, ¿qué va a pasar cuando Francia, por ejemplo, que mencionabas ahora y que está en una situación realmente crítica, surja un potencial político en una campaña electoral pidiendo nosotros también podemos pedir esto? Bueno, en España lo veo clarísimo el ejemplo. Podemos está siguiendo la situación minuto a minuto para ver qué rentabilidad política puede sacar de esta negociación. Cualquier paso atrás que dé la Troika, Merkel, llamémoslo como queramos, los acreedores, va a ser explotado por este partido. Ese es el temor de los alemanes, del ciudadano a pie, cuando uno habla con ellos aquí en Berlín, es de que ¿quién viene después de Grecia? Si se le perdona a Grecia, inclusive si este país no acepte las condiciones que quieren los acreedores para poder salir de la crisis, ¿qué pasa después entonces? ¿Cuál es el próximo? Ese es el temor genuino que tienen los alemanes propiamente tal. Leandro,
¿Qué veremos nosotros en los próximos días considerando, digamos, considerando este temor de los alemanes internamente? Estoy hablando que veremos aquí en Alemania, quedan días capitales y se agota el plazo para alcanzar un acuerdo final con Grecia. Digamos, yo como optimista pertinaz espero que si va a haber rescate haya garantías de que Grecia va a volver a crecer. Tengo mis dudas. Me parece que ese sentido de responsabilidad que le conocemos a los alemanes, esa idea de que moralmente, por su rol en la eurozona, su rol capital en la eurozona, van a terminar cediendo, me parece que sería inconsistente si no ven una macroeconomía que se vaya a encauzar. O sea que si bien existe riesgo de todo este auge del populismo, también existe riesgo de que ceder sea ceder siempre. Entonces este es un trabajo para estadistas, o sea, poner a encarrilar la economía griega, que es encarrilar también la eurozona, implica repensar no solo la situación de la economía griega, sino repensar la situación en general. Vimos que había muchas críticas de parte de la comunidad internacional. Tú hablabas de las presiones internacionales contra Merkel. También hay mucha presión de sus propias filas de gobierno. Quizás usted en la casa donde nos está viendo no se lo cree, pero hay políticos de su propia coalición que castigan a Angela Merkel. Le ha dicho el vicecanciller, quiero decir el titular de Hacienda en el primer mandato de Merkel, Peer Steinbrück, le ha dicho lisa y llanamente a Merkel, le ha dicho también a Sigmar Gabriel: no puedo entender lo que ustedes están haciendo con Grecia. Si nosotros aplicáramos la misma fórmula, voy a buscar por acá, a Grecia, aplicáramos la misma forma de Grecia a Alemania, tendríamos que ahorrar al año 1.700 millones de euros. Sería un infierno, decía Steinbrück, concretamente. Claro, el gran peligro es el contagio, porque Tsipras es muy ágil como agitador, como en su política. Y nadie le podía impedir hacer el referéndum, ya que a Papandreou, al del PASOK, del Partido Socialista, cuando él quería hacer un referéndum, prácticamente las grandes potencias de Europa le dijeron: no, mire, si no, eso no es necesario. Ahora pues él jugó esa carta, pero al final la jugó para su propia supervivencia, porque él dirige un partido que también en sí está muy dividido y que no todos están dispuestos a aceptar por lo menos un mínimo de reglas de reformas, ¿no? Sí, es un partido dividido. De hecho, la crítica a Sigmar Gabriel, que es el presidente del SPD, también a Martin Schulz, que es el actual presidente de la Comisión Europea y que también es miembro del SPD. Ambos, sin embargo, han criticado fuertemente a Grecia y han dicho que inclusive fueron casi apocalípticos después de que ganó el no. Dijeron: aquí lo que cae es cortar las puentes y aquí lo que cae es Grecia del euro, ¿no? A los 2 días después salió Merkel diciendo con un tono mucho más moderado que la situación había que evaluarla todavía. Sin embargo, yo te refuto, no solamente las críticas del SPD, sino también vienen, por ejemplo, de cientistas económicos ampliamente reconocidos aquí dentro de Alemania, por ejemplo, como Hans-Bernhard Zinsch, que le recordaban a la canciller que la mejor solución es que salga Grecia ahora, que se instaure el dracma y que confíen en que la devaluación de la moneda de alguna manera le dé una recuperación a Grecia lo antes posible. O sea, aquí la presión que tiene Merkel es fortísima de todas. Bueno, económicamente un áreas. Brexit, la salida de Grecia es factible. La pregunta es si recupera su competitividad introduciendo el dracma. Eso es terreno desconocido. Y yo creo que los riesgos y los costos van a ser igual, porque no está previsto, primero, los tratados no prevén una salida del euro. O sea, eso se tiene que negociar. Y si sale Grecia, pues será con muchas inversiones, mucho dinero por parte de la Unión Europea. Segundo, no se puede echar un país fuera de la Comunidad Europea tampoco. O sea, el Brexit de pronto económicamente se ayuda a la competitividad, puede ser bueno, pero yo creo que el costo es desconocido y puede ser mayor que un rescate ahora. La teoría económica dice, al contrario, que si un país retrocede económicamente, como Grecia, que está en una depresión, su moneda tiene que devaluarse, forzosamente. Ahora, como está en el corset del euro, no puede devaluar y por eso estamos viendo que perdió 1/3 del PBI en 5 años. Pasó con Argentina también concretamente, y lo vemos ahora en China con lo que está pasando, que lo primero que hacen los chinos es poner mucho dinero a la economía para tratar de salir de esto. Yo quiero redondear solamente la idea. Habíamos dicho al principio, Rosalía lo había dicho muy bien, que los alemanes no quieren en lo absoluto un nuevo rescate para Grecia porque no lo entienden. En segundo lugar, hay políticos concretamente de las filas de partido de Angela Merkel, hay cientistas, economistas que le dicen a Merkel: por favor, deje caer a Grecia una vez por todas y terminemos esta teleserie. ¿Pero qué creen entonces va a hacer Merkel luego de este referéndum, de este no que le han dado los griegos? ¿Va a pasar salvando puesto al bando europeo y va a sacrificar
su situación aquí en casa. Bueno, ella también quiere salvar su cancillería, porque mucha gente dice si fracasa el euro, si fracasa su política con Grecia, pues ella también fracasó en su política en total y eso va a pegar como etiqueta mala en ella. Por eso ella lucha para salvarlo, también dentro del contexto de solidaridad del proyecto europeo. Y yo creo que es el capital político que ella se está jugando. Ella está apostando al capital político y está lista, yo creo, más que el SPD y otros políticos en Alemania en darle otra vez el capital financiero para rescatar a Grecia, porque el precio político sería demasiado alto. Es más, ella viene diciendo desde 2010, ¿no? Si fracasa el euro, fracasa Europa. Ahora viene diciendo lo mismo, pero dice que la eurozona está preparada para tolerar la salida de Grecia. Muy breve, no quiere Angela Merkel que caiga Grecia, eso está claro, pero lo ha querido su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble. ¿Qué va a pasar con él cuando la canciller, si es que así sucede, apoye, digamos, un nuevo rescate para Grecia? ¿Le va a tocar dimitir? ¿Qué vamos a ver? Yo no lo creo, yo no veo dimitiendo a Wolfgang Schäuble en absoluto. Yo creo que los alemanes apoyan su actuación en la crisis del euro. De hecho, tiene una cuota de popularidad ahora mismo como no ha tenido en toda su carrera política, que es larguísima. Es un político muy querido y muy apreciado ahora mismo. Independiente de eso, es lo que él piensa, lo que es su convicción respecto a cómo debería mantenerse el tema de Grecia o manejarse. Él tiene una gran convicción a favor de Europa y actuará con responsabilidad histórica, sin ninguna duda. El problema es qué pasará en la política alemana el día después. Es decir, cada paso que Merkel o Schäuble den hacia Europa y en cesión de las posiciones más duras de su propio partido, que lo pueden resistir, será un avance de la extrema derecha en Alemania, como estamos viendo lo que está pasando con Alternative für Deutschland, que ya ha sido tomado, digamos, por las fuerzas más de extrema derecha, no solo anti-euro, sino ya de tinte xenófobo y tal. Cada paso que ellos den de cesión, el precio que van a pagar es político, pero por esa otra parte. En sus propias filas conseguirán controlarla. Esa polarización de la que tú hablas es algo que estamos viendo en Europa, estamos viendo división y eso quedó, divisiones quiero decir, y eso quedó patente también en la primera comparecencia de Alexis Tsipras, el primer ministro griego, ante la Eurocámara este miércoles. Hubo aplausos, hubo abucheos por igual, el señor dio su discurso. Vamos a ver a continuación la reflexión que hace Tsipras en estas horas y también lo que significa ese no griego que parece haberlo cambiado todo. Lo del referéndum fue una idea genial. El pueblo me apoya y en Bruselas no pueden ignorar una decisión tomada democráticamente. Conseguido. Próxima ronda. Ahora Schäuble y compañía tendrán que admitir que no pueden seguir presionando. Esto significa una quita de la deuda y fin de la política de austeridad neoliberal. Portugueses e irlandeses se enojarán. Han tenido que apretarse mucho el cinturón. Pero al final todos ganamos una Europa más social y más solidaria en la que los países ricos apoyan a los pobres, ¿no? Bueno, mucho después del referéndum del domingo pasado y después de esa comparecencia de Tsipras ante la Eurocámara, decían que ven a Tsipras como el gran demócrata, el único superviviente de Europa. Pero ¿cómo lo ves tú, Leandro Uría? Lo veo de un modo ambivalente, ¿no? Sobre todo considerando que ese no, incluso el ministro saliente Varoufakis ha dicho que se puede transformar en sí en la medida de que le acepten algún tipo de quitas y demás. O sea, lo que él está diciendo, o sea, el mensaje que quiere pasar es que realmente va a negociar, está dispuesto a negociar, pero necesita algún tipo de quita o de reforma respecto de la deuda. Entonces, realmente ese no que él tuvo no es una expresión claramente de democracia, sino lo que él busca es estar más fuerte para negociar en Bruselas. Tú lo anunciabas al principio, de alguna manera, con el tema de Tsipras. Tsipras no dijo la verdad en Grecia para lograr ese no del que estamos hablando. Yo creo que fue un discurso bastante demagógico y yo no creo que esté exactamente buscando fortaleza para afrontar una negociación con más potencia, sino que yo creo que su propia supervivencia política. Cuando estaba hablando en el Parlamento Europeo, él estaba hablando para el electorado griego, está afianzando su poder político de cara al interior. Yo de ese discurso lo que me quedo como elemento positivo es que toda Europa, las televisiones europeas estuvieron retransmitiendo en directo ese discurso y los televidentes europeos estuvieron pendientes de un debate parlamentario en el Parlamento Europeo, lo nunca visto.
Y a mí me parece un síntoma de que por primera vez estamos siendo conscientes que es necesario dar pasos en la profundización del sistema europeo. Todos hemos seguido un debate de un Parlamento al que habitualmente, reconozcámoslo, no le hacemos ni caso. Ese día era importante y todos estuvimos pendientes, y yo me quedo con eso. El discurso de Tsipras era bastante vacío y realmente lo estaba dirigiendo a su propia parroquia. Sí, pero dijo algo bien interesante. Dijo que por primera vez reconoció que seguramente era indispensable recortar esas pensiones anticipadas. Hay que, como dato, en Grecia en verdad se jubilan a los 55 años las personas, que eso es algo que en realidad para muchos en Latinoamérica es inexplicable. ¿Y no te parece cruel dar prioridad al recorte de las pensiones a muchos otros recortes que tendría opción de hacer Tsipras? Eso es lo que a mí me llama la atención de Tsipras, perdón. O sea, Tsipras dice, Tsipras dice, ok, no quiero quita, cedo, recorte las pensiones, pero no habla nada de los impuestos a los multimillonarios griegos. Eso que realmente me sorprende, ¿no? Porque con un gobierno de izquierda desde el principio de este año, pues se habla de amnistía para los que no pagaron impuestos y no se habla de recolectar los impuestos perdidos, los impuestos de los que evadieron los impuestos. Y eso hubiera yo esperado de un gobierno de izquierda. Eso le reprocho. Y estoy completamente de acuerdo con Rosalía que el Tsipras es un político que mira primero su supervivencia política antes de la supervivencia de su propio país. Eso es un reproche muy fuerte, pero se lo hago. Porque yo creo él está jugando va-banque. Él está jugando la suerte económica de su país porque no ha avanzado en ningunos propósitos realmente concretos para lograr los nuevos créditos. Y yo creo que esa será la base para que Alemania dé su acuerdo. Unas señas claras de reformas para que Merkel pueda vender eso a los alemanes. Leandro. Insistir en lo que venía diciendo. Si realmente no se busca o no se logra un plan creíble, ¿no? Va a ser muy difícil vender la necesidad de un rescate. Está bien que Grecia coquetee con Rusia, que coquetee a lo mejor con los BRICS, que se vean algunos anuncios de ayudas alternativas y que ponga en peligro esa unión geopolítica de la que le advierte incluso el secretario del Tesoro estadounidense estos días. ¿Debería pensar también Angela Merkel en eso para tomar la decisión los próximos días, Rosalía? Bueno, a nadie le interesa ahora mismo una ruptura en Europa que devenga en semejante situación, ¿no? Y yo creo que ahí se pondrán los... Tampoco creo vamos a ver, yo no creo, Tsipras, que se plantee realmente, digamos, me separo de la Unión Europea y me voy a asociar a los rusos. Ni siquiera los griegos consentirían semejante cosa, ¿no? Son coqueteos, son puestas en escena. Tsipras nos tiene en el anfiteatro. Está haciendo una gran actuación en la que va repartiendo mensajes, pero no debemos tomarlo desde ese punto de vista. Ya escuchan la música, desde ese punto de vista se ve entonces el panorama positivo para que Grecia se mantenga en la zona del euro. ¿Ya nos vamos, sí o no? Sí, absolutamente. Va a haber un rescate y va a permanecer dentro del euro. Yo creo que va a primar también la responsabilidad. Yo les creo, ¿eh? Por el bien de todos, espero que sí. Y tú que has estado siguiendo toda la crisis, queremos por favor un acuerdo lo antes posible. Bueno, les agradecemos su sintonía. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Esto ha sido Cuadriga. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto.